hacía la Consejería de Presidencia permitía, bueno, decir, sí, no es solamente lo que dicen unas juristas, sino que al analizar los datos es así, ¿no? Entonces tiene esa parte. Bueno, al final no me voy a detener en cómo llegamos a 540 casos, pero sí deciros que los 540 casos no son una muestra y simplemente le dimos los otros. La exclusión de otros procedimientos tienen que ver es porque en la base aparece así recogida, pero luego si tomas lo que digo, acumulaciones, errores, etcétera, etcétera, nos quedamos con 721 procedimientos. Y excluimos los de quebrantamiento porque no nos permitían, bueno, en ese caso, cumplir con los objetivos de la investigación, entendiendo que ya había habido un proceso de juzgamiento y se trataba de otro elemento. ¿Cuál era el dato de partida? Que hay un 61,6% que no llega a fase de juicio y solamente el 38,4% sí que lo hace. Bueno, ahí está el marco normativo, los supuestos teóricos, el tema del sentido de justicia para las víctimas. No voy a andar en ello porque ya Miriam se refirió, aunque nosotros, bueno, trabajamos algunos otros elementos, ¿no? Voy a ir, para tratar de ceñirme también a la hora. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos? Uno que es evidente, ¿no? Para cualquier jurista, lo importante es la prueba y es no solamente lo que uno deduce del análisis, sino también, pues, cuando hablas con los operadores jurídicos, te dicen, si no lo puedo probar, pues no puedo llegar a juicio, ¿no? A la fase final, y seguramente puede haber un sobreseimiento. Bien, la pregunta que es decir, ¿por qué no hay suficiente prueba, ¿no? ¿Qué sucede? Decir, la prueba por la dificultad de obtenerla, se ha escrito mucho de la dificultad de obtenerla, pero también la pregunta era si los operadores jurídicos hacían lo suficiente, etcétera, etcétera. Bueno, otro aspecto que no era nuestro propósito, y en esto hay artículos, hay publicaciones científicas que contradicen nuestros hallazgos, es decir, nuestros hallazgos son estos. No vimos en el análisis un sesgo, ¿no? No vimos un sesgo por origen étnico ni por otras razones por los cuales se llegara a la fase de enjuiciamiento o no. No había un sesgo de manera directa. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de la violencia oficial, ¿no? Con lo cual, esto no quiere decir que esta sea la realidad, esta es simplemente la realidad que llega a conocimiento de las autoridades. Eso opera para esto. Tampoco quiere decir ni pone mejor ni pone peor, no es nuestra intención al partido judicial, pero no encontramos una relación significativa. Sin embargo, cuando empezamos a indagar en otros tipos de conexiones, sí que encontramos, por ejemplo, ¿cuál es la clave? La declaración, o sea, lo que es determinante para que el proceso llegara a juicio era que la víctima declare, ¿no? Es decir, era la prueba fundamental y en torno de eso giraba todo el procedimiento. ¿Qué sucede? Que sí, lo que vamos a encontrar es que las mujeres nacidas en España eran las que más declaraban, luego, entonces, en ese caso, como la variable determinante era la declaración de la víctima, entonces llegabas a la conclusión de que entonces en el caso de las mujeres nacidas en España pues sí habían más sentencias condenatorias. Sin embargo, cuando aíslas las variables el resultado no es lo mismo. Esto tiene que ver más con cómo se maneja este tipo de procedimiento estadístico. Entonces, lo que veíamos era que ese era el elemento determinante y otros elementos que podían introducir sesgos se introducían a partir de que prácticamente el procedimiento se articulaba o cómo es las posibilidades de que el procedimiento avanzara, se articulaba básicamente la declaración ante el juzgado, ¿no? Porque además el presentar denuncia o no ante la policía luego disminuía la cantidad de mujeres que llegaban ante el juzgado, ¿no? Ahí están los porcentajes que los podéis ver y la diferencia es bastante notoria, ¿no? También está la otra parte de la renuncia, ¿no? Es decir, y había también una conexión clara, si renuncias a continuar con el procedimiento tampoco se llega a fase de juicio. Claro, ahí viene toda la discusión de quién es responsable, hasta dónde llegar el procedimiento, si las mujeres, toda la discusión que si las mujeres se pueden acoger a la dispensa o no, el papel de todos los operadores, etcétera.
a una variable que encontramos y cuando hicimos la devolución del informe nos gustó mucho a quienes lo escucharon, era que la asistencia letrada no era significativa, no había una relación significativa entre llegar a fase de juicio o no. A ver, o sea, el primer hallazgo es que en general las mujeres que querían tener asistencia letrada la tenían. Otra cosa, ya ahí entraríamos en detalle cuándo, cómo, si llegaban, no llegaba, la policía le esperaba, no, todos esos aspectos que son determinantes y que ya se refería a Miren, ¿no? Es decir, entonces, el papel, digamos, ¿no? Lo que nos dice es, todas tuvieron acceso a la asistencia letrada, es decir, una cobertura, si vamos a sacar titulares, podríamos decir, pues en Navarra, la mayor parte de las mujeres, o sea, es decir, hay acceso a esa asistencia letrada. Pero cuando te encuentras que no es significativo para que llegue a fase de juicio, no dices, entonces, ¿cómo es esa asistencia letrada? ¿No? Y ahí, pues, es otro debate. Con la abogada que hablamos, pues entramos en matices, pero insisto ya, yo ahí la discusión creo que nos meten otros elementos que igual podemos discutir porque tampoco tenemos, es una visión, ¿no? Bueno, también estaba el tema de los hechos, ¿no? El lugar de los hechos también era determinante, bueno, porque facilita el hecho probatorio. También ahí nos encontramos que pueden llegar a conocimiento de las autoridades hechos que igual la mujer no quería denunciar, ¿no? Entonces se encuentra, bueno, llega a conocimiento de la policía, hay un atestado, se adelanta y ahí pues hay otro tipo de pruebas. ¿Qué otros elementos encontramos a lo que le llamamos respuestas judiciales, ¿no? Encontramos una relación significativa entre cuando había detención del agresor, había más posibilidades de que llegara a juicio el procedimiento. ¿Por qué variable la atraviesa? Que en esos casos las mujeres estaban más dispuestas a declarar. Valoración del riesgo policial. Volvemos a lo mismo, no encontrábamos que hubiera una relación entre la valoración del riesgo alto, medio, bajo, hasta a que llegue a procedimiento juicio no. Pero sí encontrábamos que si cruzábamos el resultado de la violencia, de la valoración del riesgo, pues había más posibilidades de que la mujer estuviera dispuesta a declarar. Entonces, lo que nos vamos encontrando es que hay una serie de respuestas judiciales intermedias que van determinando la conducta que ella va asumiendo o que influyen de alguna manera en que su disposición a declarar. Y con la orden de protección también sucede lo mismo. Con la orden de protección lo que encontraron los datos que también les sorprendieron cuando los devolvimos, hicimos la devolución, era que no había ni tantas solicitudes de orden de protección como se pensaba, o sea, llegaba al 47%. Aquí no he colocado las concesiones, pero la tasa de concesión no era tampoco tan alta como ellos presumían y las solicitudes fueron muy pocas las que solicitaron, las que renunciaron a la solicitud de orden de protección. Luego, en cuanto a la renuncia a declarar, lo pusimos así de manera general. Bueno, la víctima decía que no deseaba iniciar o continuar con el procedimiento, se sitúa en un 53%, y la renuncia también, por razones como transcurre el procedimiento, pues se producía mucho más en la fase de instrucción. Bueno, no me quiero detener tanto en los detalles. Estos datos creo que son públicos y se detalla y ahí se explican las fórmulas, etcétera, ¿no? Cómo llegamos a esas conclusiones. Pero sí que las reflexiones que nos interesan, que hay unos datos que lo avalan, es decir, bueno, o sea, acudir al sistema judicial cuando el éxito del procedimiento recae en lo que yo haga, ¿no? O en mi disposición a colaborar, teniendo en cuenta todas las circunstancias que pueden llevar a una mujer a que quiera hacerlo o no, pues también ya mismo te planteas que si tiene mucho sentido acudir o no, si además todo eso conlleva lo que ya ha mencionado Miren, lo que supone pasar por el sistema judicial, ¿no? Lo mismo el sentido de la justicia personal e interaccional. Bueno, solamente en un análisis frío, ya no digo en uno cualitativo, que ya abordaréis vosotras, se nota que, bueno, que no hay esa interacción, no es intensa. Veíamos detalles, que policías, por ejemplo, hay una diferencia entre
si el caso era atendido por la Policía Municipal, por la Guardia Civil, por la Nacional o por los forales, ¿no? Eso también es otra discusión, porque tiene que ver con la manera como se recoge la denuncia, con el protocolo, con qué tipo de casos atiende cada uno. Hay varios elementos, pero también esa interacción era importante. Nos encontramos, por ejemplo, que el fiscal nos decía que muchas veces ni siquiera conocía a la víctima, es decir, no la veía nunca, o sea, tomaba decisiones con base en lo que decía un papel. La jueza pues nos decía, sí, yo hablo con la víctima. ¿Y cuándo hablas? Pues cuando en el momento de la declaración, para convencerla de que declare, o para explicarle que si no declara, ¿qué sucede? Digo, no más, no ninguna circunstancia, ¿no?, que rodea toda la parte que ha mencionado antes, miren, de la escucha, pues no existe, no aparece. Mirando también esos datos, aunque parecen fríos, ya uno puede ir intuyendo cosas, ¿no? Que el sentido de la justicia retributiva no está definido solamente por las sentencias, sino por las expectativas de protección y seguridad, y que eso se van viendo durante el proceso con las respuestas judiciales. Evidentemente hay muchos factores externos que te pueden llevar a tomar una decisión si continúas o no, pero ya en el mismo proceso vas mirando que las propias respuestas judiciales van determinando, pueden influir en su comportamiento, ¿no?, en cómo se asume. Y luego, pues el tema del sobreseimiento del proceso es un tema importante. Ya el Consejo General de Poder Judicial lo tiene como uno de los indicadores, en los 10 indicadores que tiene para analizar, ¿no?, el tema de la judicialización en la violencia de género. Y bueno, la interpretación que supone un sobreseimiento, ¿no? Un sobreseimiento, pues las causas están limitadas, pero sin embargo, aunque no te dicen que no ha sufrido violencia, pero como no puede considerar continuar el procedimiento, pues se puede interpretar como, bueno, fíjate, no ha continuado porque pues ha mentido, no es cierto, no existe, etcétera. Es decir, que someterte a un procedimiento que muy probablemente puede terminar en sobreseimiento porque no se han recabado todos los elementos que permitan continuar, pues te puede llevar a que tu condición de víctima sea oficial, ¿no? Es decir, eres la no víctima oficialmente declarada así, aunque jurídicamente eso tenga otra interpretación, socialmente tiene otra interpretación. Entonces, casi es mejor que quede en el aire, o sea, que soy maltratada o no, a que haya una resolución judicial que termine siendo interpretada socialmente como no está ahí. Y bueno, otro elemento que también ahí están los datos, es el tema de que no solamente es que llegue a fase de sentencia, sino que la mayor parte de las sentencias son por conformidad, ¿no?, con lo que supone que no haya juicio oral, etcétera, y que todos esos elementos más desde lo que significa de la exposición de los hechos y de que se reconozca públicamente, eso quedan a un lado, ¿no? Es decir, bueno, pues ya, oye, lo reconozco, conformidad y ya está, ¿no? Bueno, hemos hecho otro tipo de análisis en que examinábamos también las ambivalencias del sistema, ¿no? Un sistema que a la vez que quiere proteger, también necesita responder a las necesidades que demandan de castigo, que se le está cuestionando porque no logra terminar de proteger, que se desplaza la responsabilidad al fin y al cabo a la víctima. Es decir, si el sistema no cumple su papel es porque la víctima no colabora. Y hay una relación, pues, como mínimo ambivalente, ¿no? Todos esos mensajes contradictorios en muchos casos. Bueno, insisto, este es un informe voluminoso con fórmulas, datos y demás, pero bueno, la aportación que hacía, básicamente porque lo que queríamos sobre todo, y no sé cómo voy de tiempo, bien, lo que queríamos sobre todo, y era lo que más nos interesaba, era poner el lente en el sistema judicial, ¿no? Es decir, estábamos huyendo de perfiles, categorías, pues quiénes son las más maltratadas, quiénes son las más no sé qué. Bueno, primero porque ya existen estudios, segundo porque esa tendencia a colocar el ojo en la víctima y no en el sistema nos desvía la atención, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, sí, pues ya lo decíamos antes, el sistema no puede escapar de la prueba, de la presunción de inocencia del investigado, etcétera,
pero todo ello que supone. Y sobre todo es un sistema contradictorio. Uno de los elementos también que salen ahí, no los tengo en los datos, pero también salen, es que cuando se dan la mayor parte de sentencias, son pocas, pero casi todas no son por maltrato habitual, ¿no? ¿Por qué? Porque lo fácil es probar el maltrato puntual, y detrás del maltrato habitual es que seguramente hay otras conductas que pueden llegar a situaciones mucho más graves, ¿no? Donde, digamos, ahí entenderíamos que el sistema penal interviene porque el riesgo que sufre la mujer es más fuerte, ¿no? Pero sale mucho más en la lógica de la eficiencia del sistema, pues sale mucho más rentable de alguna manera, pues dar una sentencia aunque sea por maltrato habitual, con todo lo que eso, perdón, no, puntual, y no por eso, ¿no? Entonces, bueno, Miren, hablaba del agravamiento, ¿no? Algunas de las juristas de nuestro equipo de investigación lo que nos decían, sí, pero fijaros que con la ley integral el único delito que no aparece un agravamiento es justamente el que podemos vincular al maltrato habitual, ¿no? En todo lo demás hubo un agravamiento y en otro no. Bueno, son discusiones que están ahí, pero sí lo que quedaba claro era pues los límites del propio procedimiento, que incluso en una revisión tan aséptica, tan de datos, tan de variables, en la cual no empezamos con el cuestionamiento tal, sino es decir, vamos a mirar variables, ya se ve lo que da de sí. Yo dejo ahí y ya luego con las preguntas. Vale, gracias. Vale. Esteban también, sí. Vale, sí. Esta aquí. ¿Es este? Vale, pues arratsaldeon. Eta eskerrik asko gonbiteagatik, eta zer bat da hemen egotea, mahai hau konpartitzea. Y nada, bueno, venimos a presentar la investigación que hicimos Ruth Iturbide, Susana Cobas y yo en torno a las experiencias de mujeres en procesos de separación y divorcio. Tenemos que decir que yo no tengo formación jurídica, Ruth sí, además de trabajadora social, yo vengo de la psicología social y Susana tiene una experiencia larguísima y muy rica en intervención con mujeres en psicología clínica, ¿no? Por lo tanto, nuestra investigación no se centraba en el ámbito judicial, sino que analizaba las desigualdades en relaciones heterosexuales, fundamentalmente en los momentos de separación y de divorcio, ¿no? Pero sí analizamos cómo habían sido las experiencias de las mujeres entrevistadas cuando entraban en contacto, ¿no? O intervenían de diversos recursos o dispositivos institucionales, ¿no? Y además entrevistamos a diferentes profesionales de todos estos recursos, ¿no? De abogacía, mediación, puntos de encuentro familiar, sobre todo personas de los equipos de atención a víctimas de violencia, etcétera, para que complementaran esta fotografía, ¿no? Acerca de la experiencia que tenían las mujeres de la desigualdad que experimentaban los procesos de separación y de divorcio. Nos van a quedar muchas cosas en el aire, no es fácil resumir porque tiene como 3 niveles de análisis, luego podemos seguir dialogando y luego el estudio además está colgado en la página del INAI. Bueno, vamos a apuntar algunas cuestiones, algunas pinceladas en estos 3 niveles de análisis, ¿no? Por un lado, cómo tienden a articularse asimetrías relacionales en parejas heterosexuales, qué sucede en las rupturas y cómo llegan las mujeres a las que hemos dado voz a esta situación, a las separaciones, y qué sucede en la interacción con dispositivos y recursos con los que se encuentran en este periplo, ¿no? Nuestra investigación fue cualitativa, por lo tanto no tenemos la pretensión de que sea representativa de lo que les pasa a las mujeres. Es limitada a un colectivo, pero sí nos parece que aporta elementos de comprensión acerca de algo que es difícil a veces pensar, ¿no? Acerca de cómo lo relacional y lo cotidiano se inserta y contribuye a la reproducción de desigualdades estructurales, ¿no? De las que hablamos mucho y de las que luego tenemos datos.
Bueno, de manera muy resumida, vamos a ver, lo que vimos, ¿no?, es que como en las relaciones de pareja heterosexuales, en las que analizamos y a las que dimos voz, se iban estableciendo dinámicas de poder, cómo éstas se intensificaban en los momentos de la separación y del divorcio, incluso en algunos casos llegando a la violencia, cómo toda esta trayectoria colocaba a las mujeres en una posición más precaria y vulnerable para todas las negociaciones y los procesos, ¿no?, de separación, y cómo la falta de perspectiva feminista y de género en los recursos puede contribuir y contribuye a esta desigualdad, ¿no?, a recrudecerla muchas veces y a legitimarla. Este estudio es un estudio cualitativo, pero se alinea con otros estudios que nos hemos encontrado por ahí, ¿no? Por ejemplo, después de acabar nosotras, a los meses se publicó en el Estado francés un macroestudio con una explotación de datos impresionantes, cuantitativa, amplísima, que ahí le llamaron el género del capital, que apuntaba algunas cosas que van en la línea exactamente de lo que nosotras habíamos encontrado en este estudio, ¿no? Apuntaba, por ejemplo, a que la brecha patrimonial en el Estado francés en los últimos 20 años entre hombres y mujeres había aumentado de un 8 a un 16%, que en los procesos de separación y de divorcio los varones se empobrecían un 3%, pero que de media las mujeres se empobrecían entre un 21 y un 24%, y que además en general eran ellas las que dejaban el domicilio familiar, algo que también encontramos nosotras en nuestro análisis, frente a todo el prejuicio y a todo el imaginario social de que son ellas las que se quedan con todo cuando se divorcian, etc. Vale, en relación con la metodología... Sí, bueno, decidimos que fuese una metodología cualitativa porque nos parecía que, bueno, que había que comprender un poco las desigualdades estructurales y cómo estas se dinamizaban dentro de las relaciones de pareja heterosexuales, y nos parecía también muy importante darle voz a las mujeres, no sé, así. Darle voz a las mujeres y priorizando también sus propias experiencias, ¿no? Que nos parecía que esto era importante, más que nada para ver su punto de vista y también saber que, bueno, que el conocimiento es producido también por una realidad y por una experiencia vital, ¿no? Para hacer esto trabajamos con dos grupos de informantes clave. Trabajamos con mujeres, ¿no?, y trabajamos también con profesionales. Con las mujeres hicimos grupos de discusión, 2, y con las personas profesionales hicimos 4 grupos. Bueno, en este caso eran entrevistas, ¿no?, grupales. Las mujeres que seleccionamos eran mujeres que teníamos muy claro que estuviesen en situación, teníamos como dificultades normalizadas, ¿no? Es que la palabra es un poco peyorativa, pero o en situación de integración social, ¿no? Es decir, que tenían empleos, cualquiera de las que podemos estar aquí, ¿no?, que tenían amistades, familia que les apoyaba, es decir, que tenían redes sociales y que en ese sentido estaban en una situación muy clara de integración social. Sí que es verdad que lo que trabajamos, bueno, tenían que ser separadas y divorciadas, cogemos 35 y 47 años, preferiblemente con hijas, alguna de ellas no las tenía, pero hijas e hijos, y nos interesaba también esa parte, ¿no?, de formación en género, o que hubiesen participado en grupos de mujeres o hubiesen tenido algún contacto con el feminismo, ¿no?, para ver un poco cómo era esto de reflexionar, ¿no?, de manera un poco más profunda. Y de las personas profesionales, pues entrevistó a gente que estaba trabajando en mediación, abogadas que eran feministas y sobre todo a personas de los equipos de atención especializada en violencia, ¿no?, de los EAIVs. Con el punto de encuentro familiar esto fue curioso porque sí que es verdad que insistimos bastante en poder hablar con ellas, pero nos dijeron que tenían mucha carga de trabajo y finalmente no se llevó a cabo la entrevista, ¿no? Sí que es verdad que en ese sentido fue interesante porque sí que entrevistamos a mujeres, a la asociación, a la organización de mujeres del punto de encuentro familiar, y los resultados nos hablan de una situación bastante compleja y en ese sentido problemática, ¿no?, y que requería un proceso específico de trabajo especializado en relación a este tema en concreto de un punto de encuentro familiar, que nos encontramos en esta investigación y de manera reiterada nos encontramos en la mayoría de las investigaciones que llevamos a cabo, ¿no?, y que quizás es un buen punto como de reflexión. También es interesante hablar de quiénes eran las parejas de ellas, digo, porque eran hombres profesores de universidad o de educación secundaria, trabajadores o eran responsables en organizaciones no gubernamentales, sindicalistas, deportistas profesionales, empresarios, abogados, ¿no?, y en principio hombres que podíamos denominar majos o con valores igualitarios,
¿sí? En principio la selección no había sido de hombres de masculinidad hegemónica, sino que eran hombres que se daba por sentado, ¿no? O era un criterio de selección de la relación de pareja, que eran esos hombres con los que puedes o entiendes que puedes tener una relación de pareja. Vale, en relación con esto, ¿no? Con cómo se van estableciendo estos recorridos y estas historias de la relación, pues lo que constatamos claramente y de forma resumida es que como progresivamente se iban estableciendo patrones de desigualdad, ¿no? Que en algunos casos eran muy claros desde el principio, pero en general no, que iban estableciéndose poco a poco en estas parejas que en un primer momento, como decía Ruth, pues tenían valores igualitarios, eran igualitarios, compartían ideologías progresistas, etcétera. Y en el inicio de las relaciones además son mujeres que cuentan con recursos, con autonomía, con estudios, algunas feministas, sindicalistas, etc. Y entonces lo que aparece es en historias mucho más complejas y ricas de lo que yo voy a resumir aquí, cómo progresivamente van experimentando malestar, sensación de injusticia, dificultades y esfuerzos por equilibrar la relación, van desgastándose mucho, ¿no? Emocionalmente, hasta que a lo largo, después de unos cuantos años, cuando hay hijos e hijas, bastantes años, deciden separarse, ¿no? Algunos ejes de esta lógica asimétrica, ¿no?, que va estableciéndose en las relaciones es, en principio, una progresiva centralidad de los intereses, los deseos, las necesidades de ellos. Luego esto implica la emergencia de estrategias, ¿no?, de ejercicio de poder o de control para mantener esta centralidad y en muchas ocasiones con la resistencia o el cuestionamiento de ellas, ¿no?, con conflicto. A veces es difícil detectar como estas maniobras, ¿no?, estas manipulaciones más sutiles de ejercicio de poder cuando aparecen, como decíamos, en hombres que aparentemente tienen una ideología y un discurso incluso feminista o igualitario. Y además es difícil también detectarlos porque tendemos a pensar el poder en formas de coacción o autoritario, ¿no? Y normalmente las amenazas y la violencia aparecen después, pero empieza con un ejercicio mucho más sutil, más sofisticado, con manipulaciones del tipo de pues bueno, manejar el sentimiento de yo tengo la razón y la verdad, lo mío es el objetivo, mi criterio es el válido, negociar de manera engañosa, legitimar y racionalizar la falta de compromiso. Bueno, esto lo tenemos muy detallado en el estudio, ¿no? También aparece progresivamente una falta de corresponsabilidad en lo doméstico y en la crianza, cosa que tampoco nos extraña mucho. Y luego, cuando se va intensificando esa desigualdad y el conflicto, lo que también emerge en algunos casos es maltrato más explícito y violencia, ¿no? En algunos casos era muy clara la violencia psicológica, económica, incluso física, y una violencia que se intensifica bastante y que incluso en algunos casos aparece en el momento de la separación, ¿no? Como consecuencia de todo este recorrido, pues lo que nos encontramos es que ellas van perdiendo recursos, ¿no?, materiales, autonomía, económicos, simbólicos, emocionales, van perdiendo progresivamente. Claro, los van perdiendo mientras ellos, en estos relatos, a través de la voz de ellas, ellos han ido manteniendo o ganando, ¿no?, adquiriendo recursos gracias al esfuerzo de ellas, ¿no? Nos encontramos con situaciones de falta de reconocimiento y de reciprocidad, y esto dificulta muchísimo las negociaciones, sobre todo cuando llegan a la separación. Estas dificultades para negociar activa también de dinámicas de desigualdad, por ejemplo, postergar prioridades, ellas, o una cosa que Clara Coria llamó el ceder aplacatorio, ¿no?, que es en la negociación estar en la posición de ceder, que no es un ceder sumiso, sino un ceder después de mucho proceso de desgaste, de impotencia e incluso de miedo, ¿no?, a más conflicto o a amenazas. En términos subjetivos hay mucha complejidad, porque son mujeres que se sorprenden mucho de encontrarse estas estrategias o estos itinerarios de pareja con compañeros de los que no se lo imaginaban. Hay mucha fantasía de que va a cambiar, ¿no?
se va acumulando el cansancio, el desencanto, la frustración, también se da la problematización de una misma, y luego nos encontrábamos una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que el intento de ellas, infructuoso muchas veces por negociar de manera equitativa, ¿no?, llevaba a intentar equilibrar la relación desplazándolo al terreno de la terapia, ¿no? Prácticamente todas habían propuesto a sus compañeros ir a terapia de pareja para solucionar esos conflictos que en realidad eran cuestiones de desigualdad y de asimetría, ¿no?, relacional. Ir a terapia de pareja, cosa a la que generalmente se habían negado y se habían resistido, y muchas de ellas acababan ellas, ¿no?, yendo a terapia, haciendo terapias de diferentes tipos. Algo que estaba bien, ¿no?, que está bien, no sé, ir a terapia está bien, puedes ¿no?, ampliar tu desarrollo personal, pero claro, lo que hacía era individualizar el problema y además focalizar en ellas, ¿no?, la dificultad. Bueno, teníamos algunos ejemplos de estas cosas de las que estoy hablando más en teoría, ¿no? Por ejemplo, la centralidad en los deseos de él, en esta, si la puedes leer porque no la leo yo. Las vacaciones era otra guerra. Yo odio ir en furgoneta, o sea, lo detesto, me parece incómodo. Encima, claro, es que como él también sabe mucho, entonces puedes tener una buena furgoneta estupenda camperizada, pero no, había que hacerlo todo. Y eso significaba que Mayur, habla de sí misma, tiene que sacar todo, quitar, montar la mesa, la silla, la cama, no sé, que yo acababa de las vacaciones, que para mí no eran vacaciones. Todos los veranos una puta guerra entre dónde vamos, la furgoneta, excepto 2 o 3 días del hotel o apartamento que yo conseguía arrancar. Y esas eran mis vacaciones. Y luego las otras hacen referencia también a esta falta de reciprocidad, ¿no?, en los proyectos personales y de familia. Sí, yo estaba estudiando para unas oposiciones, tenía que organizarme y buscar el tiempo, él no me apoyaba, pero años antes, mientras las criaturas eran pequeñas, él sí estudió un grado, y cuando acabó el trabajo final de grado, se apuntó a un posgrado de género de 1 año y medio de duración. No, literalmente, ¿eh? Y luego el otro caso, ¿no? Sí. En mi caso decidí prepararse unas oposiciones de funcionario y por lo tanto 3 años de hija me los como yo. Dejo mi carrera profesional, ¿sabes? Él ahora tiene un puesto de puta madre de funcionario y yo cobro una miseria. Pero durante ese tiempo... Bueno, pues todo esto, esta historia que yo he resumido mucho y que en el informe la tenemos mucho más detallada y analizada desde el punto de vista, ¿no?, de lo vincular, ¿no?, de lo vincular de la pareja, les lleva a tomar la decisión de separarse. En su mayoría lo hacen ellas, ¿no? Y esto está respaldado por los datos estadísticos, por lo menos en Occidente. Se dice que la mayoría de las separaciones y de las rupturas de pareja, entre un 70 y un 80%, las inician las mujeres, ¿no? Que se da una cierta paradoja porque son las mujeres, sociológicamente, lo que nos dicen algunos estudios, las que más desean o más deseo pueden tener de emparejarse, ¿no?, de realizarse a través del amor, de la maternidad, etcétera, pero que luego son ellas las que rompen. ¿Qué nos deja ahí? ¿Qué nos abre ese espacio? Pues relaciones no igualitarias en mujeres jóvenes que tienen otras expectativas y que van afrontando todas esas dificultades, ¿no? Bueno, se separan, pero es un proceso difícil, muy largo, con mucho sufrimiento, sobre todo cuando hay hijos e hijas, han ido perdiendo también recursos emocionales y necesitan el volver a legitimar las necesidades y los deseos cuesta. Y además es una decisión que siempre aparece mucho la culpa, ¿no? Las culpabiliza mucho. Hay una culpa autoatribuida, pero también hay mucha culpa del contexto social hacia las mujeres que deciden separarse. Yo cuando me separo con mucho sentimiento de culpa y me daba pena la situación en la que él se quedaba. En el proceso de separación, como venden ellos la moto, y ante la sociedad, como se muestran, es donde a nosotras nos coloca la culpa, ¿no? Yo soy mala, malísima, le he dejado estando súper enamorado y además va de víctima por la vida. Ellos están muy cómodos en el papel de víctima, pero la culpa es para nosotras. Ellos nos hacen cargo de su responsabilidad en la ruptura de la relación y para él y para la sociedad las culpables somos nosotras. Igual yo hubiera seguido por inercia, por el miedo a estar sola, por la niña, porque mi hija llora muchas veces y se me hace un nudo, ¿no? No como al principio por haberme separado, sino de verla a ella sufrir. Es que yo quiero que estemos los 3 juntos, pero ¿alguna vez vamos a estar los 3 juntos? Bueno, en relación al tema de la separación, sí que es verdad que ellas en principio rompen cuando ven que la relación con ellos no se está estableciendo un vínculo que necesitan o que quieren o que desean o que inicialmente negociaron o con el que estaban legitimadas.
También la llegada de las criaturas y ver cómo ellos se comportaban como padres también es un punto de inflexión bastante interesante, ¿no? Muchas veces postergan los procesos de separación y divorcio porque no saben muy bien cómo hacerlo, a veces porque las criaturas consideran que son pequeñas, en muchas de las ocasiones porque se sienten responsables de esta idea de romper, ¿no?, la familia y tener que cuidar, ¿no?, y la función esta de social de cuidar las relaciones y todo lo demás, y el miedo también en muchas de las ocasiones a la reacción de ellos, ¿no? Esta parte con el miedo también fue interesante porque tardó bastante en salir, ¿no? Es decir, permeaba en lo que estábamos hablando, pero tardaba mucho tiempo en salir, que en realidad les tenían miedo, ¿no? Porque para ellas yo creo que ni tan siquiera había una parte como de consciencia, ¿no?, respecto a eso. Y en muchas de las ocasiones les tenía miedo porque ellos no estaban de acuerdo y porque en muchas de las ocasiones tampoco ni tan siquiera entendían, ¿no? Y les pilla un poco de sorpresa. Que esa parte también aparece, ¿no? Y ellas se preguntaban, ¿y dónde han estado en la relación?, ¿no? Pero claro, la gente vinculada con ellas entendía o sabía que la relación no iba bien, pero a ellos es como, te quieres separar, ¿no? Se separan en situaciones porque aparece una circunstancia que les revela claramente que lo tienen que dejar, o una acumulación, un desgaste muy potente, o situaciones, por ejemplo, asociadas a claros maltratos o otras posibilidades, ¿no?, como la mentira o la pérdida de confianza, o, ¿no?, este tipo como de dinámicas, por así decirlo. ¿Cuándo finalmente deciden separarse? Bueno, como ha dicho Patricia, ellas deciden separarse, son procesos largos en los que elaboran. Muchas de las ocasiones que ellos decían, ¿y por qué no lloras? ¿O por qué no lo estás pasando mal?, ¿no? Y ellas le contestaban, porque yo ya me lo lloraba antes, ¿no? Hasta que he tomado la decisión, vengo ya varios años, incluso barruntando, ¿no?, esta circunstancia, ¿no? Y después de haber intentado en muchas de las ocasiones mejorar la situación. No les resulta fácil tomar la decisión, obviamente, pero finalmente terminan rompiendo la relación. ¿Cuándo lo hacen? Cuando las criaturas son un poco mayores, ¿vale? Es decir, la parte de las criaturas aparece importante. Cuando están convencidas de que ya han agotado todas las posibilidades, de que le han dado una oportunidad, y 2, y 3, y 4, y cuando se sienten fuertes también emocionalmente, ¿no? Cuando hay un momento en el que, ¡pum!, hacen clic porque han empezado con la terapia, o porque llega un determinado, porque consiguió, por ejemplo, trabajo, ¿no?, un trabajo estable. Es decir, que hay determinadas circunstancias que te llevan a estar como más fuerte, ¿no? Tener recursos económicos básicos, fundamental, que esto ya lo sabemos de siempre, vamos. El apoyo de redes, tener amigas que se han separado antes, por ejemplo, o mujeres que te pueden apoyar por el camino, o lo que sea. Y también asesoramiento de determinadas personas profesionales, ¿no? O que vas a un abogado y te cuenta cómo lo podías hacer, o que vas a una trabajadora social y te dice no sé qué, o es decir, determinadas circunstancias, ¿no? Un poco en ese sentido, y respecto a lo que ha contado Patricia también, sí que frente al discurso mayoritario y generalizado, son ellas las que finalmente salen de casa. En muchas de las ocasiones habiendo intentado negociar previamente alguna salida, ¿no? O intentando negociar, pues vendemos la casa, pero en términos generales no habían podido negociar y finalmente, por desgaste en muchas de las ocasiones, terminan saliendo ellas de casa. De hecho, en la investigación salieron todas de casa, excepto una que era su casa y que entonces se queda ella, y otra que hacen casa nido, ¿no? Pero el resto de relaciones, todas ellas salen. La economía claramente empeora en muchas de las ocasiones porque previamente ya había una economía segregada, ¿no?, en relación al tema de los cuidados y lo demás. Sí que es verdad que hay un empobrecimiento tanto en hombres como en mujeres, pero en el caso de las mujeres, como en el estudio de Francia, obviamente muchísimo más, ¿no? Y sobre todo es característico en esto el tema de la negociación a la baja, ¿no?, que es una cosa que nos sorprende especialmente, que en muchas de las ocasiones las mujeres negocian a la baja económicamente porque en el medio de esa negociación económica están las criaturas, ¿sí? Es decir, que muchas veces hay un chantaje muy claro con las criaturas para que las mujeres acepten acuerdos económicos que de otra manera nunca hubiesen aceptado, ¿no? Y de hecho ellas no son tontas y lo saben, ¿no? Tenemos algunos ejemplos que luego leeremos que tienen un poco que ver con esto. También por el miedo al conflicto, miedo también a violencias o la exacerbación de la violencia, o que tenga consecuencias esta parte de reivindicar tus propios derechos, ¿eh? Y luego el contacto con ciertos dispositivos, o que en muchas de las ocasiones o empiezan a darse cuando tú te separas, tú decides separarte y entonces has tomado la centralidad en tu vida, eso tiene consecuencias que a veces genera violencia o que se intensifique la violencia que ya venías vivenciando previamente. Ejemplos claros de esta negociación a la baja: habíais arreglado que tú te ibas a ir de casa, ¿no? Pero ella se marcha de casa y ella dice, bueno, no, lo arreglamos porque no había manera de llegar a ningún acuerdo, le propuse vender la casa,
Vender la casa e irnos cada uno a un sitio, no le parecía. Comprarle ella la casa, no. Y al final me marché, me fui de casa. Otra situación. Esta es una mujer que va a una abogada, ¿no? Y dice, mira Marieta, la abogada, cualquier mujer que viniera donde ti o donde mí contándole el acuerdo que quiero llegar, las dos le diríamos que está fatal, que está perdiendo una pasta y que es una mierda. Entonces no me lo digas, porque yo también lo sé, pero yo quiero estar tranquila. Y ella hizo lo que yo le dije. Mi miedo era que me lo pusiera difícil con el tema de los críos, que evitara la relación de los críos conmigo de alguna manera cuando estuviese con él. Y otra mujer del grupo en la charla le dice en plan, claro, es que ese es el miedo que tenemos todas, ¿no? Para divorciarte estás haciendo todo lo que él quiere, económicamente sí. ¿Qué es lo que en realidad estás pagando? Que me deje en paz. No quiero discutir con él, y menos por dinero. Es que no quiero discutir más con él, de nada. Tenemos, ¿no?, dentro de todo el grupo de mujeres con las que compartimos, ¿no?, estos espacios, hubo una excepción significativa. Una mujer que venía militando en el movimiento feminista desde hace un montón de tiempo, tal, y entonces ella toma una decisión en este sentido. Ella, bueno, tiene una situación, una relación que él obliga a que sea abierta, ¿no?, un poliamor. Y entonces ella en realidad se da cuenta posteriormente que no quería esa relación y es uno de los puntos de inflexión por el que deja la relación. Entonces, bueno, después de que ella se entera de que él está con otra mujer en esa relación de poliamor, tarara, bueno, tiene un crack, ¿vale? Después de ese crack que tengo yo, me preparo mi esquema mental. Nos vamos a separar, vamos a estar en la casa nido, una semana está él y otra semana yo. Y así los chavales no cambian de casa. Él gana más dinero que yo y le voy a pedir un 60-40. Hubo un momento después, cuando estábamos para firmar, que él me dijo, hombre, lo que yo he dejado en esta casa estoy dispuesta a pagar el 40-60 de los gastos, pero en la casa también creo que debería ser al revés, porque aquí ha estado la herencia de mis padres, yo creo que ha aportado más. Yo no le contesté y al día siguiente le envié un correo en el que le decía, he tenido una reducción de jornada, en muchísimos de los casos el cuidado no tiene una compensación económica tangible, pero en el mío sí, son 8 años por no sé cuántas, hacen un total de 8 millones de pesetas que he entregado yo. Entonces creo que lo que tú has aportado de tus padres, yo he aportado en mi dedicación, con lo cual 50-50. Y la respuesta fue a 2, que significa de acuerdo. Yo económicamente fui muy lúcida. Otro elemento también especialmente importante, que ya hemos dicho, uno es la parte económica, y esa parte económica está relacionada con la negociación asociada a las criaturas, ¿no? Y las custodias compartidas son deseadas porque en muchas de las ocasiones a las mujeres les sientan bien, ¿no?, tener mi espacio y mi tiempo, que es algo que yo he descubierto con la custodia compartida y que para mí es ideal, recuperar mi tiempo, estar conmigo misma. Es que la custodia compartida debería ser incluso cuando estás con la pareja. Tú tienes que tener tu tiempo y el otro también, ¿no? Lucidas, claro. Claro, las custodias compartidas es uno de los temas centrales de los que estuvimos hablando, ¿no? Porque sí que es verdad que son deseadas, pero también en muchas de las ocasiones son temidas. No tiene que ser, no se tiene en cuenta cómo se ha vivido antes. Además es confiar en que haga lo que durante 3 años no ha hecho. Es un acto de fe hacia alguien en el que no tienes ninguna fe. O por lo menos en mi caso yo ya no confiaba en él, ¿no? Que cómo vamos a hacer custodia compartida cuando no había un reparto previo, que de repente es, ahora hacemos custodia compartida cuando llevo 3 años criando prácticamente en solitario. O a veces también falsas custodias compartidas, ¿no? En verdad los niños no se han muerto, eso es cierto. No se han muerto, pero no tenían los cuidados. Y yo porque asumía los cuidados en la semana mía, quitar piojos a todo correr, cortarles el pelo, las uñas, quitarse el calzoncillo, lo tiras a la basura, los agujeros y vuelves a llevarlos otra vez impecables y vuelven a venir y gracias a esa compensación. No sabía nada. ¿Qué vacuna tienen nuestros hijos? ¿Los has apuntado y has hecho la inscripción del comedor? Y la abogada me decía, pero esto no es una custodia compartida, ¿no? O ya aquellas que se utilizan de manera subterfúgea, ¿no? Ellos abiertamente dicen, esto nos contaba una profesional, yo como me pidas dinero, te pido la custodia compartida. Y ahora los jueces las custodias compartidas. Ellas no tienen fuerza para luchar por lo económico, porque tienen que ir al juzgado y les den una compartida, porque temen ir al juzgado y que les den una compartida. Porque es cierto que si vas al juzgado y salvo que las cosas salgan fatal para él, te van a dar una compartida. Incluso cuando no se han hecho cargo, nunca. Muchos hombres la solicitan exclusivamente, y lo reforzó, porque supone, por lo general, que no haya una pensión de alimentos y supone que el uso del domicilio común no sea para ellas. En ese sentido sí que es importante, o hay algunos elementos a tener en cuenta para tomar la toma de decisión. Los recursos económicos propios, la información previa a la decisión del divorcio, que esto es especialmente importante también, tener información para poderte separar en condiciones. Apoyos y redes familiares y amistades, que otras mujeres se hayan separado al mismo tiempo o que te puedan acompañar en ese proceso. Y fundamental, tener un convenio regulador.
Esto nos hemos dado cuenta que es clave. Las mujeres que no han firmado el convenio regulador actualmente se siguen encontrando, tenemos el vínculo con ellas, se siguen encontrando en muchas de las ocasiones al albur de lo que él diga porque no hay ninguna firma de convenio regulador, ¿no? Y también en ese sentido tuvimos como ciertas, no sé, reflexiones en relación a esto con que el hecho de estar casada te protege y sobre todo si tienes un régimen de bienes gananciales. Que claro, como feministas esto te hace, vamos a decir, que nos explote la cabeza, ¿no? Cuando vas a decir que el matrimonio protege, ¿sabéis lo que quiero decir? Pues es un poco, pero en términos generales sí. Bueno, no sé si cómo vamos de tiempo, igual vamos un poco justis. Bueno, es igual. Bueno, pues ya está. Ya está, no, bueno, nos queda nada, enseguida acabamos con este apartado. En relación ya más explícitamente con lo institucional, ¿no? Pues lo que apreciábamos a partir de las entrevistas, ¿no? Es como sin perspectiva feminista, de género feminista, es difícil, parece que no se detecta, ¿no?, por parte de profesionales estos patrones de desigualdad y de dominio en la pareja y cómo contribuyen a estas negociaciones a la baja, ¿no?, de las que estábamos hablando. Por un lado, creemos, como reflexión, ¿no?, que el discurso social se ha focalizado mucho en la violencia, además en una construcción imaginaria de violencia determinada a través de los medios de comunicación, muy vinculado con lo judicial y la denuncia, y etcétera, y parece para muchos profesionales, operadores jurídicos, que o hay violencia o hay igualdad, ¿no? Es como si desapareciera toda esta zona de grises en donde se van de las asimetrías relacionales en los vínculos, ¿no?, afectivos heterosexuales. Claro, en estas circunstancias recursos y profesionales pues pueden legitimar, incrementar, agudizar este desequilibrio en estos procesos de separación y divorcio, y es lo que veíamos en algunos casos, ¿no? Además, en relación ya con la violencia específicamente, pues aquí tenemos mucho lío, ¿no? Porque ¿quién ve la violencia? ¿Quién tiene capacidad de detectar determinadas violencias? Por ejemplo, en servicios de mediación, coordinación de parentalidad, puntos de encuentro familiar. La movilización feminista ha ido visibilizando violencias, ¿no? En los últimos años hemos ido haciendo eso, algunas no son evidentes, y además las violencias machistas, como decía antes, tienen una especificidad, tienen un sentido, sirven para sostener una posición de control y de poder o para recuperarla, ¿no? No son simplemente actos, hechos, que es lo que es relevante, ¿no?, para los discursos más jurídicos, y no tenemos que someternos a estas definiciones del ámbito judicial. Por lo tanto, si no se tiene perspectiva de género y, por ejemplo, se ve en uno de estos recursos o servicios a una mujer que se defiende, porque las mujeres se defienden, ¿no?, nos defendemos, en este esquema asimétrico en el que hay violencia, esto tiende a interpretarse como violencia cruzada, alta conflictividad, relación tóxica, conductas inadecuadas de los dos, y además, como nos señalaban algunas profesionales con perspectiva feminista, conductas inadecuadas en donde son ellas más penalizadas, ¿no?, como fruto de todos los prejuicios sociales, como señalaban, por ejemplo, muchas profesionales de los equipos de atención a víctimas de violencia en relación con otros recursos. Entre las mujeres entrevistadas había 2 que no habían denunciado, pero tenían acreditada violencia psicológica. No habían denunciado, y nos parece estupendo que no hubieran denunciado en función de lo que ellas quieran, pero sí lo que hicimos es un recorrido y un análisis del periplo que tuvieron que sufrir estas mujeres en su contacto con determinados recursos de servicios sociales, mediación, etcétera. Y lo que veíamos como conclusión es que había intervenciones muy contradictorias y en muchos casos muy revictimizadoras, ¿no?, y que lo fundamental que ellas necesitaban nunca aparecía, ¿no? En relación con las profesionales entrevistadas, voy a acabar con esto, destacar pues 3 ideas que son relevantes, ¿no? Como decía, creo que antes Ruth, ¿no? Miren, que en general las mujeres que sufren violencia, la vía habitual de salir de esa relación no es la denuncia, es la separación, y en este sentido pues suelen recurrir a servicios que no son específicos de violencia y acuden a mediación, a terapia, abogadas privadas, etcétera, y ahí puede pasar cosas muy diversas en función de la perspectiva o de la formación que tengan esas profesionales. Además, bueno, ahí teníamos una cita, ¿no?, de una abogada.
Por lo general, tanto en los ayuntamientos como en los despachos vemos que hay muchas mujeres que han sufrido violencia en distinta escala, entonces hay que hacer un trabajo para que por lo menos se den cuenta y luego decidan con eso qué es lo que quieren hacer. Además, transmitían que ellas se encontraban en muchas ocasiones, pues esto también de lo que comentábamos antes, ¿no? Cómo los sesgos y los prejuicios sexistas sociales se estaban reflejando en estos ámbitos institucionales y judiciales, ¿no? Sí, sin perspectiva de género hay prejuicios, porque está este prototipo de tía que quiere sacar del dinero al hombre, que se alía con la abogada famosa, que existe, pero son 4 casos, que no es nuestra práctica, es un prejuicio. Es que en divorcio el tema de género es todo, se las juzga mucho. Y luego mostraban muchísima preocupación, las profesionales formadas y feministas mostraban mucha preocupación por esta no detección de la desigualdad y ni siquiera de la violencia en algunos recursos, ¿no? Y, por ejemplo, esto es muy relevante en mediación, aunque hay una cuestión muy compleja de si desde mediación se puede abordar situaciones de violencia o no, la ley lo prohíbe. Ahí podríamos discutir bastante y creo que es un tema muy complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, nos decía una mediadora con esta mirada que les llegaban, como en la cita, ¿no? Casos de alta conflictividad que en realidad lo que luego ellas veían era violencia, ¿no? Y estaban ahí que no sabían muy bien qué hacer. Hay 2 niveles de dificultad, el divorcio y el divorcio de alta conflictividad, donde judicialmente muchas veces están en familia, pero no están en violencia. Pero cuando nosotros vamos a las sesiones de mediación, lo que estamos es aturdidas porque lo que vemos es violencia. Entonces aquí es donde se nos mezclan las aguas y es más difícil trabajar. El de mediación es un servicio en el que no se está planteando ni baremos, ni pliegos, ni nada en el tema de la perspectiva de género. Pero luego también nos encontrábamos a profesionales sin perspectiva feminista que nos decían cosas como esta, ¿no? Si nos pueden llegar conductas inadecuadas, relaciones tóxicas. A veces esas mujeres prefieren seguir aquí porque lo ven como un lugar seguro en el que pueden hablar con él, lo que no pueden hablar fuera. La clave es que la clave es que lo trates a él con un discurso neutro y entonces no se sienten atacados. Claro, la clave es tratarle a él con un discurso neutro y que no se sienta atacado. Es un poco como la versión profesional de esta cesión aplacatoria, ¿no? En donde además estás desempoderando a la mujer que está ahí y que puede tener... Bueno, en fin, esto da para mucho, pero nos llegaban a decir algunas profesionales cosas tipo, bueno, es que ellos tienen el poder económico, ellas tienen el poder de los hijos. Y dices, bueno, ¿desde cuándo es el mismo poder? ¿O eso es poder? ¿O cómo estamos interpretando, no? Entonces, lo que, como conclusión, bueno, pues en su contacto con recursos y con dispositivos institucionales podía pasar de todo. En general, si no hay formación y no hay una perspectiva feminista, no se aprecian ni estos patrones de construcción de asimetrías relacionales complejos, se refuerza esa desigualdad y con el caso de la violencia, pues la cosa es más complicada todavía, ¿no? Luego que igual en la intervención con hombres, ¿no? Y en algunas formaciones que hacemos con profesionales o situaciones de supervisión o acompañamiento, a veces hay una parte que las mujeres sí que a veces tenemos dificultades en poder trabajar, por ejemplo, con personas usuarias que sean hombres, ¿no? No porque nosotras la tengamos, sino porque hay una dinámica estructural que cuando tú tienes formación y perspectiva de género, en ocasiones eres consciente de que esto es así. Y entonces, claro, imagínate en estos recursos específicos, ¿no? En el que, no sé, y hay en recursos en concretos en los que también agreden a las propias mujeres profesionales de los recursos. O sea, que esto nos lo han contado propias profesionales, ¿no? Entonces, claro, estamos ante una situación compleja en este sentido. Y luego también nos encontrábamos con mediadoras feministas que decían, yo sé que no puedo intervenir en violencia, pero yo tengo esta situación e intento, ¿no? Desplegaba toda una intervención muy bien pensada y muy interesante con perspectiva de género para intentar equilibrar esta situación y mejorar la situación de esa mujer, pues que no podía ir por otras vías, ¿no? Esto pone el debate de qué hacemos en estas situaciones. No, si hay violencia fuera, no sé. Bueno, y para acabar estas conclusiones que teníamos. Vale. Persistencia de las relaciones de poder en las parejas heterosexuales analizadas, esta es una máxima, y la no reciprocidad en cuestiones que son materiales y emocionales como característica destacada. Esa sería la primera. La pareja como foco de pérdida progresiva de recursos, ¿no? Que es un poco lo que ha hablado Patricia, relacionados con el empoderamiento y la autonomía para las mujeres, lo que incide en una mayor vulnerabilidad estructural, ¿no? En el proceso también de separación. La separación como reflejo de las desigualdades previas que existían, ¿no? Y los marcos de negociaciones a la baja, custodias compartidas no siempre deseadas y miedo a la reacción de sus parejas, sobre todo en relación con los hijos y las hijas.
La violencia machista encubierta y naturalizada se intensifica claramente en la separación, incluso en ocasiones aparece, ¿eh? Y la importancia de la formación en género de las profesionales intervinientes para comprender los patrones de desigualdad y detectar, ¿no?, las violencias. Y luego había una cosa que también nos parecía que era especialmente importante, que el feminismo era un factor protector, ¿no? Es un factor protector, que es una cosa también curiosa, ¿no?, que la podíamos debatir o que podíamos hacer, ¿no?, o trabajar en relación a ella, ¿no? Sí que es verdad que las mujeres, cuando llegamos al feminismo, tenemos, ¿no?, desarrollamos mayores recursos propios, contamos con mayor conciencia respecto a la defensa de nuestros derechos como personas, cuestionamos mayormente los mandatos de género y en principio se rechaza, ¿no?, en el caso de ser heterosexual, se rechaza hombres que ostenten una masculinidad claramente machista, ¿no? Y entonces se seleccionan hombres que en principio tienen valores más igualitarios. Sí que es verdad que es algo diferente, ¿no?, a seleccionar hombres abiertamente machistas. Pese a eso, y pese a que se dan esos procesos, la elección de esos hombres alternativos, sensibles, artistas, dedicados a causas sociales, activismo político, y que se definen en muchas de las ocasiones como feministas. De hecho, uno de ellos había participado en los primeros grupos feministas de aquí, ¿no? No hay gran garantía de que fuesen éticos, sensibles e igualitarios en la práctica de la cotidianidad, ¿no? Que esa parte, saltar a la práctica de la cotidianidad es un poco más complejo, ¿no? Y entonces sí que es verdad que hay determinadas dinámicas, ¿no?, que, bueno, al final se acaban dando cuenta y comprendiendo que esos cambios que se esperaban, pues en realidad eran un poco como fantasiosos, ¿no? Y recuperan cierta parte de los intereses de su vida, los recursos, pasan por muchas trabas y por muchas dificultades, ¿no? Pero sí que es verdad que, y en general, la conclusión es que todas ellas actualmente están mucho mejor. Bueno, pues claro. No. Bueno, ya aquí, ¿no? Cerramos. Bueno, pues hasta aquí. Quedan 56 variables. Lo que pasa es que cuando dan datos cuantitativos es la más interesante. Hola. Una pregunta. No, es sobre todo una cosa metodológica de lo del final. Cuando decís que, por ejemplo, las entrevistas a profesionales, Sí. que estas profesionales o estos profesionales no tenían perspectiva feminista, se autodefinían sin perspectiva feminista o de género, o calificasteis vosotras a estas personas profesionales a raíz de sus declaraciones, que es evidente, ¿vale? Pero quiero decir, si les preguntasteis previamente si tenían formación, porque a lo mejor puedes tener perspectivas. Sí, les preguntábamos y decían que no. Que no directamente. Vale, y estaban trabajando. Y que necesitarían, o sea, tenían ahí como mucha ambivalencia en relación a lo que veían, lo que se permitían ver, lo que no, lo que podían hacer. Tenían ahí mucho lío. Eran conscientes de que necesitaban poner orden y palabras a muchas de las cosas que identificaban, pero les preguntábamos. Sí. Vale, por eso, porque las declaraciones estaban claras, pero por si acaso. Y otra cosita también, que tiene que ver un poco con lo que comentó Miren al principio, y ya que vosotras también estáis en ese tema, y tiene que ver con la coordinación de parentalidad. Miren dijo los divorcios o los acuerdos de divorcios impuestos por la coordinación de parentalidad, que supongo que en Euskadi lleve más tiempo, y en Navarra, bueno, está a punto de salir, ya ha salido el pliego de condiciones, y entonces si nos puedes explicar un poquito cómo está funcionando en Euskadi para saber cómo vamos con... No, perdona, o sea, no sé cómo están funcionando, sé de las quejas, o sea, y sé, pues eso, lo que, no sé si mañana hablará Beatriz Jimeno, ¿no? Pues que ahora ya el SAP está más o menos, por lo menos a nivel teórico, pues inadmitido y eso, pero pues en los coordinadores de parentalidad pues sigue apareciendo de otras formas sutiles y pues eso, que al final es lo mismo. Bueno, es que aquí tal cual va a aparecer, ha salido ya porque el fuero nuevo que se aprobó en 2019 aparece esa figura citada y acaba de salir el pliego de condiciones, bueno, acaba de salir en agosto, salió el pliego de condiciones y se pretende imponer precisamente para solucionar el tema de lo que hablaban las compañeras de esos
divorcios de alta conflictividad en los que no hay denuncia de violencia de género y se intenta hacer pasar como una mediación. Por eso quería saber un poco si había más trayectoria y si vamos por... No lo sé, o sea, yo recojo quejas, pues eso de... Claro, es que como todo se centra en lo penal y si hay condena, si no hay condena y tal, y todo esto pasa y como, ¿no? Como un magma que... Pero claro, en el fondo ahí está lo importante y lo que está pasando, ¿no? Y donde tendríamos que centrar el análisis. Entonces a mí me llegan cosas... Es que a mí ese tema me parece tan fuerte. O sea, no me voy a meter en lo de la prohibición genérica de la mediación, ¿no? Sea cual sea el riesgo, sea cual sean las condiciones, los recursos de la mujer, las consecuencias que ha sufrido, o sea cual sea la gravedad del caso, el riesgo, todo está prohibida. Muy bien. Podemos discutirlo, no discutirlo, vale. Admito pulpo como animal de compañía. Pero el problema es todas las mediaciones, o sea, que se hacen sin ese nombre y que son mucho más perversas, ¿no? Empezando por las conformidades, o sea, que 1000 veces las mujeres, o sea, se negocia, o sea, ni siquiera le preguntan la opinión, ella piensa que se va a celebrar un juicio y resulta que ya tiene sentencia, o sea, ni le han consultado, no sabe, ¿no? Siguiendo por las mediaciones familiares y ahora, pues eso, el tema del juez inapelable, que encima con criterios morales y no jurídicos, que son todavía más perversos, pues decide cómo va la custodia, ¿no? Claro, pero como eso no es mediación penal, pues nos lo comemos con patatas. Voy a aprovechar que estábamos con lo de la mediación. Es que me estaba... No funciona el micrófono, ¿eh? Está aquí. Ahora sí se me oye, no, tampoco. Sí, bueno, pero te oí vale. Sí, Tampoco. El problema es que hay que grabarlo Estaba, así. digo, aprovechando el tema de lo de las mediaciones, pues estaba flipando con todo lo que estabais diciendo, porque es una batalla enorme la que por lo menos tenemos en Euskadi, y estaba flipando que si estaban, o sea, hablabais como con normalidad, o sea, cuando está totalmente prohibido, ¿no? O sea, una de las... que una de las peleas que tenemos con lo que nosotras llamamos la violencia institucional es precisamente en los servicios, que me da igual que le llamen educadora, que me da igual que le llamen mediación. ¿Mediación de qué? ¿Mediación con un violento? Es que violencia no cabe. Es que no entiendo. Nosotras, en movimiento, yo creo que tenemos que empezar a... Yo creo que ya... ¿Empezar a qué? Termina la frase, por favor. ¿Empezar a qué? Para hacer la pregunta es... que no entiendo cómo lo estamos normalizando, ¿no? O sea, vosotras habéis hecho un trabajo y claro, tú estás recibiendo esa información y eso, yo desde luego tendría ya la sangre cortada y no hubiera podido. Y luego os estaba viendo lo de los puntos de encuentro. Yo creo que ya somos conscientes de las barbaridades que suceden en los puntos de encuentro, especialmente aquí, por cierto. Sí. Especialmente aquí, Sí. bueno, especialmente, bueno, pero aquí hay barbaridades. Sí. Y también lo normalizamos. Evidentemente, la institución es la que tiene la obligación de hacer el cambio, pero los cambios realmente los hacemos nosotras, como todo. Y yo creo que, bueno, sí, no, igual tampoco, pero que vamos, que mañana como me toca a mí esa historia, ya me explayaré. Pero entonces, os estaba escuchando y me estaba preguntando, en serio, me estaban dando sofocones, supongo que también será una vergüenza, pero me estaban dando sofocones y decía, me cago en la mano, o sea, es que lo tienen, está como instaurado. O sea, lo tenéis súper normalizado. ¿Pero te refieres a que desde mediación están abordando situaciones de violencia? De violencia. Hablabais como eso, ¿no? Sí. Porque se hace no es una relación, es una relación en principio como conflictiva. Entonces pasamos por la mediación. Digo, pues si la mediación está totalmente prohibida, pero es que está prohibida en el momento en que tú, como mediadora, como persona formada en mediación, a ti te quedan dos personas que como no firmen ese acuerdo,
esa mediación ya no es posible, pero está condicionada. Porque si tú no la aceptas, el informe que va a ir al tribunal es de que tú no estás poniendo de tu parte como mujer, como madre, para que eso se solucione. Y estaba observando cómo estabais hablándolo, es como normalizándolo. O sea, no normalizándolo, sino como que lo tenemos interiorizado. Como que la pelea que estamos teniendo nosotras constante, el SAP, el tema de mediación, las educadoras y los puntos de encuentro, que es como una guerra continua, vosotras la habéis recogido en el trabajo como algo, bueno, esto es lo que sucede. Digo, ostras, no, eso no es lo que sucede, esto es lo que está sucediendo y lo que no podemos permitir. Es mi pregunta. Sí, ahí hay ¿Nos dos. subimos Ya. y lo cambiamos? Porque, no sé, antes cuando estaba hablando Miren y eso, es que tiene mucho, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, la estructura, o sea, es que esto es así. Pero también siempre ha existido un movimiento feminista que es el que ha intentado hacer los cambios. ¿Que me pongo soñadora? Porque quiero retomar aquello, seguramente, pero es que lo quiero retomar. O sea, yo ya tengo una edad para retomar. Ya, Que es que o sea, me ha encantado todo la ponencia y nada más. yo creo que lo de la mediación es muy complicado. Lo que veíamos es que hay personas que están haciendo mediación en situaciones de violencia, que no están detectando que hay violencia, le están llamando de otra manera. Es así, igual esa mujer no quiere denunciar o no está identificando como violencia lo que le pasa. Y luego hay también otras personas que consideran que igual ven esa violencia y que aunque la ley diga no sé qué, pero que igual pueden hacer algo para ayudar a esa mujer. Eso también nos lo hemos encontrado, ¿eh? Yo no soy jurista, o sea, pero hay Eso que ganas. Eso que gano, no sé. Pero que ahí eso merecería, sí, ¿no? Hacer... A mí me gustaría hacer un comentario de nuestra investigación. Nosotros, por ejemplo, encontrábamos que el peso que tenía la declaración de la mujer tenía que ver con que no se encontraban otro tipo de pruebas, informes de quien sea, los informes médicos escasísimos, o informes de educadores, mediadores, y no estaba muy por la labor de enviarlos. Ya más allá de que discutamos los límites del sistema penal, pero si nos vamos al tema es que lo único que nos encontramos era que la mujer declarara, porque ninguno de los servicios que les atendían, prácticamente, no sé cuántos, de 540 expedientes, no llegaban a 10 los que encontrábamos que había una referencia y que podía ayudar a demostrar o esa violencia habitual o la existencia de ese hecho, ¿no? De tal manera que no se basara sobre eso. Entonces, bueno, ahí también se abría un debate sobre el papel de esos tipos de agentes que intervienen en ese proceso, ¿no? Que tienen que ver quién son ellos para denunciar si la mujer no quiere denunciar. Claro, eso es una parte, pero también es la otra parte, que ya que está el proceso abierto y conocen de una situación, ¿por qué no intervienen? Ahí hay un punto de debate interesante, pero desde luego en los procedimientos que analizamos no se reflejaban esas intervenciones, para bien o para mal, ¿eh? Mira, yo creo que hay que tener claro lo que es la mediación. Para aquella, bueno, igual conmigo, igual demasiado, que para aquella mediación tiene que darse unas condiciones de igualdad en todas las mediaciones, y precisamente si hay violencia no puede haber mediación, porque ya hay una relación de uno que está por encima de otro del poder. Nunca puede haber mediación en casos de violencia. Estoy con ella, es que nunca, pero hay que tener claro lo que es la mediación para eso. Totalmente. Estoy con ella. Bueno, no sé. No, yo no. O sea, totalmente de acuerdo. Yo iba a decir eso. No puede haber mediación si hay un desequilibrio de poder. Eso no puede haber. Vale, muy bien. Es así, no puede haber. El problema es que la vida no cabe en las casillas que hace, por ejemplo, el Código Penal, ¿no? Hasta aquí es delito, fuera de aquí no es delito, ¿no? Esas casillas que en las definiciones técnicas están perfectas, en la vida no es así. Entonces, bien, tú ves que hay un desequilibrio, hay un abuso, una desigualdad de fuerzas, una injusticia, un trato no respetuoso, bien. Cuando
empieza a ser violencia. O sea, tú lo tienes claro. El problema es que nadie lo tiene claro. Es un continuum entre no respetarse, no tratarse bien, tal. La mediación también es un proceso y no se hace en un día. Tú vas Claro, trabajando y vas bien, viendo. pero primero, tú ves, por ejemplo, lo que para ti es claramente violencia y por tanto cortas. ¿Qué pasa para las mujeres en este tipo de delitos? A diferencia de otro, a ti no te cuesta nada denunciar al desconocido que te ha robado el bolso, porque no le conoces, no tienes ninguna relación con él. Lo que más cuesta a las mujeres que sufren violencia es reconocerse como víctimas de violencia. Que eso que dicen en la tele, eso es lo que le está pasando a ella. Que no es que él lo lleve mal porque está en el pan, no, que está sufriendo violencia. Reconocerse víctima es un paso en absoluto fácil. Entonces, si ella no se ha reconocido porque no lee eso que le está pasando como violencia, primero, ¿quién eres tú para, bueno, si eres tú, para informarle, para decirle, mira, No, pero esto no... Para abrirle los ojos y Sí, decirle, bien, bien. ella Para abrirle los ojos como respetando, profesional, sí, tienes que respetar, respetando decir, su... ver las cosas, pero no se hace en una sesión y en dos. Por supuesto, pero entonces tampoco podemos decir, no hago mediación porque claramente aquí hay violencia. Es obligatorio. Ya, bien. Vale, pues a veces lo que dicen ellas es peor el remedio que la enfermedad. O sea, es mucho peor dejarle a la deriva a una mujer que ha decidido iniciar un proceso de romper y a veces en vez de ayudarle ya le has puesto etiqueta, víctima, tal, o denuncias o lo tienes mal porque aquí no te podemos ayudar. O sea, primero, ellas no se asumen como víctimas. Segundo, no tienen por qué ir a la única vía que les abre porque es la única vía que les da la etiqueta para conseguir la protección, o sea, la credencial famosa de víctimas que les abre puertas. Muchas mujeres, la mayoría sin saber dónde se meten, pero incluso sabiendo, o sea, no están dispuestas a pasar por ese calvario. Entonces el problema es que a veces pues negarles otro tipo de apoyos o lo que ella decía, pues intentar para conseguir de alguna forma en el proceso ese equilibrio, no sé, pero a mí lo que más me duele de todo eso, que es ya entrando a nuestro terreno, lo de las conformidades. Muy bien, no hacemos mediación, no le damos a la mujer el protagonismo para decidir cómo puede superar esa desigualdad, ese abuso. No podemos mediar porque hay desequilibrio de fuerzas, pero luego resulta que su abogado, que le conoce de media hora de hablar fuera, puede pactar una conformidad, ¿no?, con el fiscal y ya está. Porque una conformidad, perdona, y creo que hay que decirlo, no es que lo has dicho y yo creo que las palabras son importantes, que él has dicho, reconoce. No. La conformidad se conforma con la pena. No reconoce nada, porque es injusto, porque él, fíjate y tal, pero bueno, me sale mejor que entrar a juicio. Sí. Entonces, la conformidad es me conformo con la pena, pero no es ni asumir, mucho menos pedir perdón. No, porque no se produce el juicio. Claro. Es decir, entonces, es una cosa vale, casi secreta. Entonces, no podemos mediar. Estoy al 100% de acuerdo. Si hay desequilibrio entre las partes, no hay mediación que valga. Pero es que por otras vías, y en concreto lo de la conformidad, es patético. Estamos haciendo mediaciones espurias con otro nombre y donde la mujer está más indefensa. Y luego, Y llegar a un juicio con un informe que se hace pericial entre el servicio, la trabajadora social, la educadora, el mediador, donde la destrozan porque dicen manipuladora. Claro, sí, bueno, eso ya es, claro, pues eso ya es violencia institucional, claramente. Tengo un informe hace 4 días clavadito al de hace 10 años, igual. Y esa mujer está ya, o sea, yo ya sé la Claro. sentencia. Ya la sé. Porque está desechada, o sea, ya está. No tengo ni idea del derecho y ya le he dicho, date por fastidiada. Claro, pero es que es el marco. Es que eso. Es que es el marco, o sea, me refiero que tenemos un problema social que lo intentamos solucionar de manera policial y judicial. Y entonces, o sea, fuga por todas partes. Entonces, hay un montón de gente que está en una situación intermedia que no quiere ir a juicio porque no quiere denunciar, ¿no? No sé, el otro día entrevistamos a una mujer en otra investigación que estamos haciendo y ella dijo, en plan, a mí nunca se me pasó por la cabeza denunciarle y yo no le quiero denunciar. Entonces, claro, a esas mujeres que no quieren pasar por el ámbito judicial, porque entre que hay un 20% de violencia que se denuncia, las mujeres que denuncian no volverían en la mayoría de las ocasiones a repetir el proceso. Pues no sé cómo decirte, yo es que la verdad que recomendarles que denuncien, pues igual tampoco. O sea, porque
por las múltiples circunstancias que pueden suceder. Entonces, sí que es verdad que quizás, ¿no? Porque sobre esto debatimos bastante, que quizás es interesante intentar encontrar no la parte de la mediación, porque lo que estamos intentando hacer es que ese hueco, esa parte de grises de mujeres que no quieren denunciar, pero sí que se quieren separar y a veces son conscientes de que tienen violencia, otras veces no, esos grises, ¿no? Que son la parte difícil, ¿no? La mayoritaria también. Y entonces, en términos generales, se está derivando hacia la mediación, pero igual hay que encontrar una manera diferente que no tenga nada que ver con el proceso judicial, y aquí nos tenemos que poner un poco creativas para buscar otras formas de hacerlo. La mediación es obvio que no es, pero habrá que buscar otras vías, porque hay un montón de mujeres que tenemos que entenderlo y es muy comprensible que no van a denunciar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, esa es la pregunta, o sea, que igual teníamos que ponernos en pues funcionamiento creativo. O, no queda sé. más remedio que buscar atención a las necesidades de esas mujeres fuera, al margen de si denuncian o no. Pero es que en teoría lo mejor es que las leyes están avanzando en ese sentido. Por ejemplo, la ley ahora, o sea, tú trabajas en el País Vasco, ¿has dicho? Sí, eso. Pues la nueva ley, ¿no? de igualdad, ya sabes que la ley de igualdad, allí en Euskadi no hay una ley de violencia y una ley de igualdad, lo cual a mí me parece perfecto, o sea que tiene que ir unido, ¿no? Pero se ha cambiado bastante. Entonces, ahora se asegura, en la letra de la ley se dice que se va a dar atención, aunque no haya Denuncia. Claro, que están fenómenos. Sí, no, aunque no haya denuncia. Digo que se me ha olvidado a dónde iba. Pero, ya, en Navarra sí, también. ya veremos cuántas y cómo. Navarra nunca se necesita. El problema, claro, es que luego, o sea, eso necesita una cantidad tan ingente de recursos, que no es verdad que en la práctica se dé. Se dan apoyos puntuales para eso, mientras te planteas si denuncias o no. Y si te vas de esa línea y te alejas, ya pierdes los apoyos, se debilitan, o sea, no se prolongan en el tiempo, tal. Claro, el problema es lo que he dicho yo antes, el problema no hay más que preguntarse qué está en el origen de esta situación de necesidad de la mujer, es atender a esa situación de necesidad. Y si una vez ella empoderada ve que le conviene denunciar o tal, pues entonces, pero primero reforzarse y primero atender a sus necesidades, vengan de algo que la ley llama delito o venga, pues yo qué sé, no sé, pues de otras cosas. Y eso sí sucede, ¿no? Casos que de repente dices, vale, una mujer denuncia a los 3 años, luego tiene una penalización porque dicen, ¿por qué no denunciaste en su momento? Pues porque no podía sostener un juicio, porque no podía sostenerte a ti, ¿no? Preguntándome a ver qué es lo que hago, qué es lo que... ¿no? La manera que tienen de comportarse, de preguntar, de enjuiciar, ¿no? Y en términos generales tenemos casos en los que las mujeres denuncian muchos años después porque ya están en un proceso de salida de la violencia, porque han tomado una parte como de conciencia, una situación de empoderamiento, y te sientes con la fuerza suficiente como para decir, y ahora, pues ahora sí, ¿no? Y eso se les penaliza, porque hay una parte de falta de credibilidad, ¿no? Del relato que ellas cuentan, como la retirada de denuncia. Si tú retiras de manera reiterada la denuncia, al final, ¿qué acaba sucediendo? Que no te terminan creyendo, ¿no? En una formación que hicimos en judicatura también era como pero es que claro, ponen en marcha todo el sistema judicial, y dices, claro, pero es que tú necesitas formación para saber que el fenómeno de la violencia es un paso hacia adelante, 3 hacia atrás, que es una persona a la que quieres, con la que tienes vínculo, con la que es muy difícil la parte de las rupturas, además tienes criaturas, te sientes... O sea, es decir, hay muchísimos factores estructurales y, por supuesto, emocionales y subjetivos que no se toman en cuenta. Y entonces es como, pues es que, o sea, si no tienen formación... Pues es que si fuese fácil no estaríamos aquí. Sí, yo quería decir que creo que en realidad muchísimas mediaciones que hay en estos divorcios que se hacen desde el gobierno de Navarra, las mediadoras no tienen ninguna formación en género y sí que entran un montón de casos donde hay violencia no denunciada. Entonces, aunque la ley prohíbe que haya mediaciones si hay violencia de género, la realidad es que hay mediaciones con violencia de género. Claro. Y esa es la porque no la ven. que hay, ¿no? Pero con profesionales que no tienen formación y que encima eso calientan los oídos del hombre para que se estén a gusto y están presionando a las mujeres para que lleguen a los acuerdos que piden los hombres. Entonces, a ver cómo lo gestionamos, porque a ver las hay mediaciones con violencia. Esa es una de las cosas que quería decir. Luego, con el tema de los datos de penales y todo eso, yo ahí como lo veo y quiero transmitir esto, porque yo entiendo que
es como muy deprimente, ¿no? Ver el sistema judicial. El gran problema del sistema judicial no son solo las leyes, son los profesionales que las aplican. Es el fascismo que hay en los juzgados, es la endogamia de poder que hay en el juzgado. Pues el fiscal del Opus Dei, en violencia de género, la jueza de violencia de género, que es hija y mujer de guardia civil, no sé, en principio no significa tampoco. Bueno, sí, pero es que significa en este caso. La sección segunda, donde el presidente habitual del tribunal es del Opus Dei. Bueno, es que en Nafarroa tenemos mucho Opus Dei y en el Instituto Navarro de Medicina Legal tenemos mucho Opus Dei. Entonces ahí es donde está el problema. Yo, por romper una lanza a favor de la denuncia, yo lo que creo que es lo que ha dicho el feminismo históricamente. La denuncia es hacer pública una situación que hasta ese momento era privado. Y ahí está la victoria de la mujer. Cuando la mujer se atreve a dar el paso y denuncia, está haciendo pública una situación que hasta ese momento estaba en su fuero interno. Y eso es lo que les tenemos que... Bueno, yo eso es lo que les digo. Claro. Y ahí es donde está la victoria. En que ha puesto una denuncia y ha roto su silencio. Y lo que pasa que luego sí que creo, y comparto contigo, miren, que has hecho una exposición muy buena, que cuál es la expectativa que tienen, cuál es la expectativa que tienen. Y que meterles 10 años al talego, pues la mayoría no. La mayoría no tiene esa expectativa. El ganar, bueno, pues es un poco por cuestión de dignidad. Claro. Pero yo creo que la expectativa que les tenemos que dar a las mujeres a la hora de que denuncien y sabiendo lo que es el panorama que se van a encontrar, porque es que el panorama que hay es que tú con la denuncia ya has hecho pública una situación que hasta ahora estaba privada y se van a enterar su madre y su hermano y tu cuadrilla y en el curro y se va a enterar todo el mundo. Y yo creo que, bueno, yo eso se lo digo a las mujeres, que esa es la verdadera victoria, porque se han atrevido a romper la relación de maltrato que mantenían. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero, perdona, ¿habías terminado? Perdona. Sí, bueno, sí. No, quería decir una última cosa, que es en relación a las vías de autodefensa feminista, que está claro que las tenemos que explorar bien, a ver qué hacer, porque lo que también nos hemos encontrado a veces es que utilizamos una vía de autodefensa feminista que es no denunciar, o yo que sé, o que no haya un juicio y llegar a un acuerdo y no sé qué, y luego ellos vienen y nos la dan. Denuncian a la mujer que llegó al acuerdo de no denunciar, burlan el acuerdo al que se llegó dentro de una estrategia de autodefensa. Entonces eso también hay que ver cómo hacerlo, ¿no? Y es que está todo muy mal, entonces hay que ver cómo arreglarlo. Está todo muy mal. Bueno, de esto que has... Perdona, ¿queréis contestar a alguien? Que igual yo quería comentar algo, pero monopolizo. No, bueno, intento ser corta. Esto que has hablado de la autodefensa y tal, lo podemos hablar mañana porque sí, es verdad. O sea, intentar resoluciones dialogadas, no violentas de conflictos, cuando hay desigualdad de poder, cuando no hay lealtad, cuando tal, es complicado. O sea, la práctica, por así decir, antipunitivista o no violenta, o como le queramos llamar, es difícil y bueno, es un camino que estamos justo empezando. Pero sobre lo anterior, al 100% con lo que has dicho y con tu discurso, pero con una pega. El problema del derecho penal es que utiliza palabras que en el lenguaje vulgar quieren decir una cosa y en el técnico quieren decir otra. Y eso es lo que pasa en tu discurso con la palabra denuncia. Yo estoy de acuerdo. Lo que hay que decir es, mujeres, hablad. O sea, hablad. Sacar de tu sensación de culpabilidad, de que eres una cosa que te pasa a ti por cómo te lo has montado, porque no has elegido bien, porque tal... O sea, no te pasa a ti, es político. Entonces, eso hay que hablarlo. Bien, pero eso que en lenguaje normal quiere decir denúncialo, denuncia en penal no quiere decir solo poner en conocimiento, es poner en conocimiento del sistema penal un hecho que puede ser delito. Y el sistema penal aquí tiene obligación de investigarlo y de acusar si hay un indicio de delito. Y entonces las mujeres muchas veces no distinguen cuando dan ese paso, que la máquina penal se pone en funcionamiento con el ON y ya no se puede parar, ya no depende de ti, pierdes el protagonismo, te roban el conflicto, tú ya no pintas nada. Como mucho puedes decir, bueno, pues yo no colaboro con esto, que yo no quiero y no denuncio. Y a veces te viene luego por denuncia falsa. Pero o sea, perdona, sí, tienes toda la razón en lo que dices.
dices, y es cierto que luego es de dónde coges ya las riendas, ¿no? Bueno, tener una abogada que te lleve la acusación particular es tener las riendas un poco, pero un poco. Muy Yo lo poquito. que creo que es un límite, le están poniendo un límite. Con la denuncia se pone un límite al maromo maltratador. Y ese límite es el límite del Estado. Y es un límite que hasta ahora no teníamos. Entonces a mí lo que me da pena es que, joder, que es que nuestras madres no podían denunciar. Y es que ahora podemos denunciar. Y es que sí que hemos avanzado. Sí que no es el avance, la panacea. Hombre, hemos avanzado en eso. Pero el decirle, Perdón, te pongo Adriana. un límite, este es el límite, hasta aquí has llegado bonito y aquí te denuncio. Y la próxima te vuelvo a denunciar. Eso es una herramienta muy importante para las mujeres que antes no tenían. ¿Que es una mierda el camino penal? Es una mierda. Te lo digo desde el principio. Si está el juez de guardia no sé qué, igual mejor que si está no sé quién y así andamos. Pero es un límite que se le está... O sea, es un posicionamiento social No de sé. esa mujer y es un límite que se le está poniendo a ese tío. Y yo creo que es importante porque, bueno, no sé, con toda esa crítica... No, espera, sí, Porque no. es que me No, da no, mucha no, yo pena ya no voy a hablar de que eso. hagamos un discurso totalmente contra... O sea, me parece, el sistema es una mierda y habrá que desmontarlo, pero también nos ha servido como una herramienta, Hombre, ¿no? yo he partido de la base de que no podemos prescindir del sistema penal, no tenemos poder para prescindir. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices y parte de lo que iba a comentar ya lo ha dicho Miren, pero el tema es, y también lo han trabajado ya muchas penalistas, es como al final es decir, tú utilizas esa herramienta, pero si ya el tema no prosigue y se encalla la cosa, sobreseimientos, lo que sea, es como se te devuelve. Es decir, al final pierdes la credibilidad, es decir, eres señalada, es decir, puedes terminar más desprestigiada, ¿no? Es decir, que el haber iniciado. Entonces, es decir, ahí no solamente es lo que, no solo que ya estás, cuando te metas en el sistema penal, él va a seguir su lógica, ¿no? La lógica que podemos comentar, sino que esa propia herramienta se vuelve en contra, ¿no? Porque es decir, a la mujer que no hay que creer, ¿no? Uno de los estereotipos, la mujer mentirosa, la mujer... Entonces, o sea, estando de acuerdo contigo es tan difícil el tema de cómo se devuelve, ¿no? De cómo controlar al final los mensajes que hay y sobre todo cuando hay un machaque, o sea, en los medios que están diciendo fulanita asesinada por su marido y no presentó denuncia, ¿no? Sí. Y no, es decir, enseguida le están diciendo fue su culpa, ¿no? Es decir, no están diciendo que fue o sea, a la par que están diciendo que el otro le hizo, están diciendo fue su culpa porque no denunció, ¿no? Eso es una barbaridad. Entonces, estando de acuerdo contigo de que no hay que renunciar a ninguna herramienta que te permita, el tema es que luego todos los mensajes que se construyen como la cosa, como te eches para atrás, como pongas el límite, eso, y bueno, y luego a los hombres también les empodera, es decir, pues fíjate, esa me denuncia pero no fue capaz de seguir, o ya tengo un argumento para desprestigiarla porque se echó para atrás. Es decir, entran también ellos sí que han aprendido a usar el tema. De hecho, miren, las cosas que encontramos en las investigaciones, la actividad, claro, de los abogados defensores era muchísimo más alta que el de las mujeres. Los de las mujeres, o sea, estaban ahí, era poquito, y el de ellos, bueno, de una creatividad, aquí que hemos hablado de la creatividad, una creatividad increíble, eran también las cosas que nos encontrábamos. Sin más, quería comentar eso. Bien, vamos a una última pregunta que hay aquí. Lo siento muchísimo porque está el debate estupendo, pero vamos a dejar un poco fuerzas para mañana también. Hola, buenas tardes. Bueno, yo primero quería preguntaros si no creéis que la custodia compartida es una trampa para las mujeres. Y luego, en el tema de la denuncia social, tenemos que recordar que vivimos en una sociedad totalmente machista y patriarcal, y las de ganar siempre las lleva el hombre. Hay un caso, no sé si conocéis un caso que hubo en Bilbao hace un año o así, a un señor que tiene un bar en la parte vieja, abusó de una de las empleadas, no se denunció, o sí, no recuerdo si lo absolvió, yo creo que se denunció. Hubo hasta manifestaciones en la puerta del local y el sitio sigue funcionando, tiene la misma clientela, con lo cual la sociedad no le ha castigado en absoluto de eso.
Yo, en relación con las custodias compartidas, muy brevemente, luego les dejo a las juristas, pero creo que uno de los miedos fundamentales de las mujeres a las que entrevistábamos y que les hacía aguantar y situaciones de, pues eso, de desigualdad e incluso de violencia en algunos casos, era el que incluso ellos les amenazaban, si esto va al juzgado, custodia compartida, porque la custodia compartida por sistema asusta mucho, es un elemento, sobre todo porque en parejas donde realmente, en este caso, muy pocos hombres se habían implicado en la crianza de una manera corresponsable. Entonces, pensar que no vas a estar con tu hija, con tu hijo pequeño, 5, 8, 10 años, porque esperaban a que cumplieran años para separarse, incluso en situaciones de violencia. Porque, pues eso, ese era el miedo, ¿no? Y además era una amenaza agitada por ellos, ¿no? Porque si no, en parte también porque tenían más poder económico. Entonces ahí se juntaba un montón de cosas. Sí, que sí. Yo diría dos cosas, que la custodia compartida. Hay tanto que hablar, o sea, quiero decir, una cosa es la teoría. En la teoría, desde el feminismo, hemos reivindicado la custodia compartida y la tenemos que reivindicar, porque si no es el esencialismo de que la maternidad, la crianza, la educación es cosa de las mujeres, tal cosa, frente a lo que nos hemos revelado toda la vida, ¿no? O sea, queremos corresponsabilidad en la educación y, por tanto, pedimos custodia compartida. Pero claro, eso otra vez como un boomerang, cuando el sistema judicial se apropia de nuestros conceptos, los tergiversa y los vacía de contenidos y nos lo devuelve como un boomerang, porque nosotras queríamos corresponsabilidad. Claro, ¿cuál es el problema? Que ahora se establece la custodia compartida casi como por defecto. Eso. Bien, pero ¿y qué hay de la custodia compartida antes de la separación? Es que habría que hacer un examen. O sea, ¿cuánto has compartido antes? Pues lo mismo compartes luego. O sea, no, hasta ahora era padre ausente y ahora resulta que al 50%. Pero bueno, ¿esto qué es? No puede ser, claro. Entonces se vuelve chantaje. Mujeres que saben que no han hecho, o sea, y es terrible. Es como, de alguna forma, el sistema jurídico se apropia, vacía y tergiversa conceptos construidos por el feminismo y eso, o sea, es muy peligroso porque, pero no queríais, ¿no? No decís que eso, claro. Es muy peligroso. Entonces, un examen de cómo ha sido antes, ¿no? Claro, o sea, que demostrar eso, ¿no? Pero bueno. Y lo otro, pues lo de la denuncia, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Somos una sociedad machista. O sea, nosotras, cuando educamos a nuestras niñas, en vez de decir, cuando una niña empieza a hablar, en vez de decir, esta va para líder mundial, mira qué capacidad de expresión, de negociación, de liderazgo, decimos, ¡ay, qué engañadora! Fíjate que cómo te maneja, cómo te da la vuelta. O sea, nosotras mismas valoramos negativamente algunas capacidades. O sea, la sociedad somos machistas, el sistema judicial es machista porque sale de esta sociedad, ¿no? Entonces, vale, estoy totalmente de acuerdo. O sea, las mujeres de antemano no se les cree, de antemano son sospechosas, son manipuladoras, tal. Ahora, mucho cuidado con los juicios populares, ¿eh? O sea, yo no creo en ese sistema penal, pero el juicio en la plaza, sin derecho a defensa, sin tal, o sea, pues tampoco. O sea, no porque alguien haya denunciado hay que hacerle boicot, no sé cómo decir, de eso, o sea, también los límites de la autodefensa, ¿no? ¿Hasta dónde? O sea, las garantías, intentar limitar el poder de castigar es una conquista democrática, o sea, tampoco podemos cederla ahora, ¿me explico? O sea, la ley del Lynch, pues tampoco, o sea, entonces nos movemos en un terreno muy pantanoso en el que las definiciones y conceptualizar es un instrumento imprescindible, pero que no nos podemos quedar en la forma. Hay que investigar lo que hay debajo de esa definición. Bueno, no sé si y hay que pensar en las jóvenes también, porque las jóvenes no lo hacen como se hacía antes, ni como se ha hecho hasta ahora, ni nada que se le parezca, ¿no? O dinámicas asociadas a Cristina Fallarás con la propuesta que hizo, que en una semana consiguió 3 millones de denuncias de mujeres que jamás habían denunciado situaciones de violencia, ¿no? Que son también otras maneras militantes de visibilizar la violencia que existe sin necesidad de pasar
por la parte judicial, ¿no? Y las chavalas jóvenes lo colgan en redes. O sea, hace poco nos ha pasado en uno de los pueblos, o sea, estábamos haciendo un protocolo específico para agresiones en fiestas y una chavala del pueblo colgó en una red lo que le había pasado a ella. Y jamás ha denunciado. Y eso tiene impacto también, ¿no? O sea, me refiero que también tenemos que pensar en nuevas situaciones, ¿no? Que pasa lo mismo con las custodias compartidas, porque las mujeres te decían, pues yo al principio, la primera semana, cuando se iban con él, lo pasaba fatal, súper deprimida en casa. De hecho, vamos, el frigorífico, tengo muchísima diferencia, cosas del cotidiano, ¿eh? El frigorífico lo tengo vacío cuando estoy la semana sin los críos, ¿no? Cuando vuelven, lleno el frigorífico, voy al mercado, compro, talará. Al principio les costaba, pero después, la semana que están sin criaturas, también hay una parte de recuperación en esa dinámica de que no ha habido previamente corresponsabilidad, la parte que tiene que ver con, es que me apunto a no sé qué formación, es que estoy haciendo no sé qué, es que he vuelto a pilates, he vuelto a hacer... Entonces, claro, yo creo que en ese sentido también hay otra parte que también habría que mirar, porque la no corresponsabilidad supone una sobrecarga muy clara, y en muchas de las ocasiones una custodia compartida no la quiero, pero eso supone que tú te quedas con las criaturas, ¿eh? Y eso supone una sobrecarga que ya lo vemos en las mujeres que están en los recursos que no tienen apoyo, que en muchas de las ocasiones sin apoyatura, criar a unas criaturas tú sola, telita marinera, ¿no? Lo que pasa que con las cuestiones compartidas también a veces es que no terminas de romper ese vínculo con la pareja, eso se va alargando en el tiempo, y además muchas veces se da un control por parte de los hacia la mujer. De hecho, ahora se desaconseja las casas nido, por ejemplo, ¿no? Porque las casas nido eran un nido de broncas, porque tú llegabas a la casa nido, dejabas la despensa maravillosamente apañada, tarara, todo recogidico, te marchabas de casa, volvías, la despensa estaba vacía, la casa hecha un Cristo, y como era la casa nido, había que volverla a limpiar, ¿no? Que en muchas de las ocasiones esto en la investigación también nos apareció. Entonces, claro, las casas nido ahora mismo están claramente desaconsejadas porque aumenta la conflictividad en la relación de pareja, porque no vives, pero convives, por así decirlo, ¿no? En un espacio que es común. Entonces, claramente desaconsejada. Sí, hay cosas que obviamente no. Bueno, está muy interesante, pero tenemos que salir ya porque cierra el centro. Entonces nos vemos mañana a las 10 con la intervención de Laura Macari y Paz Francés. Y nos esperamos mañana, ¿vale? Hori bihar ikusiko gara, amarretan, Laura Macari eta Paz Francezen hitzaldiarekin, eta